Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de este podcast de Persiguiendo a la Pelota. Gracias por darle clic a este video, gracias por darle like, gracias por compartir y sobre todo por ver los dos videos previos a este que estamos sacando el día de hoy, tanto el especial de Champions, donde eliminaron al Barcelona y al Madrid hace unas semanas, y por supuesto lo que fue el repechaje y los últimos cupos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, de los cuales ya hablamos muchísimo: Italia, la sorpresa del Congo, de Irak, los 4 europeos invitados al Mundial de último minuto, y estamos ya a escasas 4 semanas, menos de 4 semanas, para que arranque ahora sí por fin la Copa del Mundo. Y hay que hablar muchísimo del tema, de las elecciones, de los grupos. Hay que hablar mucho de lo que va a ser la organización del Mundial, pero sobre todo de las 48 selecciones que van a estar participando, obviamente, en esta competición, y de las cuales queremos saber, pues, qué va a pasar con ellas, cuál va a ser su destino, qué tan bien o no tan bien les va a ir en esta Copa del Mundo, y qué podemos esperar en general de el máximo evento deportivo en el planeta, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Estados Unidos, México y Canadá. ¿Cómo va a funcionar este formato? Obviamente van a ser, como ya había anunciado previamente, diferentes videos, diferentes secciones donde voy a estar platicando de ciertos grupos, de ciertas selecciones, del contexto del torneo, de los partidos, de las sedes. Va a ser un poquito un resumen, una previa muy muy bonita de lo que va a ser este mundial. Va a haber un video específicamente hablando de la selección mexicana, que es la que nos interesa a todos nosotros, de su grupo, de sus partidos, de sus expectativas, del equipo, de Aguirre, etcétera, etcétera. Vamos a hablar largo y tendido, pero este video, por lo pronto, este video va a ser dividido en dos partes, en dos temas de conversación, digamos, para empezar como tal, o dar este banderazo ya previo de las 48 selecciones y los 12 grupos mundialistas, por lo cual vamos a hablar en este video del grupo B, del grupo del anfitrión Canadá, y del grupo D, del grupo de la anfitriona también, Estados Unidos. Vamos a centrarnos en este primer bloque mundialista, en los primeros dos grupos que no incluyen a México, de los tres anfitriones, pero que también van a tener un partido de inauguración, que será el 12 de junio, un día después de que comience el mundial. Abrirán tanto el mundial Canadá como Estados Unidos en su propio país, en su propia sede mundialista. Y quiero hablar un poquito primero de las elecciones que son sedes, de lo que implica sobre todo el hecho de que sean sedes, de cómo llegan estos equipos, de sus grupos y sus rivales, y sobre todo de la expectativa o no que hay respecto a estos equipos dentro de sus países, ¿no? Hay un tema que se ha hablado, pues, recientemente, en semanas recientes, ya que el mundial está muy muy cerca de empezar, en el que hay cierto sector de gente, no necesariamente aficionados, pero hay un cierto sector de personas que está hablando de que no se siente esa fiebre mundialista, de que no se siente ese wow, está a punto de empezar el mundial, wow, se viene el mejor torneo de fútbol, esa emoción, esa energía, como que hay dudas, hay ciertas dudas, hay cierto rezago, hay ciertos temas que no nada más son futbolísticos, sino también son sociales, políticos, que están haciendo toda esta atmósfera, todo este contexto mundialista un poco mucho convulso, eh, pero que forman parte de lo que es el folclore mundialista, y que se tiene que tocar ese tema también. No necesariamente el mundial engloba el fútbol y el deporte, es lo principal, pero de un tiempo para acá la FIFA lo ha hecho más político también. Y es un tema del que tenemos que hablar sí o sí en este podcast. Y sirve como modo de previa, sirve para entender un poco el contexto
y en dónde estamos parados de cara al Mundial. Y vamos a empezar con el grupo B, el grupo de Canadá, el grupo de Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza, que estará abriendo como tal participación en este Mundial el día 12 de junio, el viernes, un día después de que México inaugure el Mundial contra Sudáfrica y un día después también de que se juegue el Corea del Sur contra Chequia por la noche, el 11 de junio también del grupo A, del que ya hablaremos en su momento, pero hablemos de Canadá, de Bosnia, de Qatar y de Suiza. Grupo B de la Copa del Mundo, este grupo que tendrá en sedes de partidos Toronto como la gran inauguración de la Copa del Mundo, Vancouver, Los Ángeles y Seattle. Los Ángeles teniendo 2 estadios mundialistas para estos partidos, ¿no? Y a ver, yo quería empezar a hacer una reflexión respecto a Canadá, ¿no? Esta selección que tenía mucho tiempo de no ir a una Copa del Mundo, volvió en Qatar 2022 después de tanto tiempo a asistir a un torneo mundialista con una generación muy joven de futbolistas de gran talento que juegan muchos de ellos en Europa y la otra mitad, digamos, de la convocatoria juega en MLS, pero que en sus máximas figuras recaen tanto en Alphonso Davies como Jonathan David, como Kyle Larin, como futbolistas que están asentados en equipos de Europa, el Bayern sobre todo, y es un equipo, el canadiense, que, insisto, sorprendió hace 4 años en la eliminatoria. No se esperaba que tuvieran una participación tan buena como fue quedar segundo en CONCACAF, empatado en puntos con México, incluso venciendo a México y a Estados Unidos en suelo canadiense, sacando un empate en el Azteca en esa eliminatoria. Y luego llegó al Mundial, ¿no? Con expectativa, si bien no muy grande, pero con una generación, insisto, de futbolistas jóvenes y un talento tremendo, ¿no? Una Canadá que cayó en el grupo con Bélgica, con Croacia y con Marruecos, 2 selecciones que fueron semifinalistas de ese mundial, una Bélgica que fue una decepción terrible y total en el Mundial 2022 con un Lukaku totalmente fuera de nivel, con un De Bruyne solo, con un Courtois que no brilló en ese Mundial y con una Canadá que, insisto, abría el Mundial sin mucha presión, con un equipo con esa expectativa de vamos a ver a Canadá, a ver qué tan bien se comporta en su vuelta al Mundial, un equipo de jóvenes, un equipo que salió a jugarle a Bélgica en un primer tiempo tremendo de asedio de 20-30 minutos impresionantes, hasta que llegó una jugada clave, no solo en el primer partido de ese mundial, sino como tal en toda la competición de ese mundial para Canadá, que fue un penal que señalan en favor del conjunto de la hoja de Maple, que lanza a Alphonso Davies y que ataja a Thibaut Courtois. Ese hubiera sido el 1-0 parcial para Canadá en su primer partido de Copa del Mundo. Me hubiera sido increíble ese resultado parcial, ¿no? Y hubiera incluso alimentado más las esperanzas o las expectativas canadienses en esta Copa del Mundo, ¿no? El tema es que Alphonso Davies falla el penal y unos minutos después Bélgica mete el gol, ¿no? Michy Batshuayi hace el 1-0, parcial que después fue final. Bélgica termina derrotando a Canadá en ese partido inaugural de ese grupo por 1-0. Pero a partir de ahí la sensación con Canadá fue de una decadencia anímica muy importante. Segundo partido con Croacia, se pone al frente en el marcador 1-0, pero luego Croacia termina
goleándolos en el segundo tiempo en una actuación impresionante del conjunto croata. Y terminan cayendo por 2-1 en el tercer partido contra Marruecos, que es el que a final de cuentas confirma su eliminación en esta Copa del Mundo 2022 con 0 puntos, con apenas 2 goles anotados, pero con 7 goles recibidos, ¿no? Y entonces terminó ahí la participación de una Canadá que, si bien no esperaban tener 0 puntos y irse de ese torneo tan temprano, fue una experiencia que fue sumando al proceso que ellos habían denominado que era clave rumbo a su mundial, rumbo al 2026, rumbo a este torneo que está a días de comenzar y del que siguieron trabajando, ¿no? A partir de ese mundial, Jesse Marsh tomó el mando, siguió convocando a esa generación joven. Si bien actualmente hay algunas dudas por lesionados, Alphonso Davies viene regresando de una lesión con el Bayern, el presente de Kyle Larin, goleador, Jonathan David. Hay dudas, hay ciertas dudas en cuanto al plantel canadiense. Tuvo un par de amistosos en marzo, uno contra Islandia, que fue donde inauguraron o reinauguraron el estadio de Toronto, que es donde también jugarán su primer partido de la Copa del Mundo. Y a partir de ahí es un equipo que va a dar mucho de qué hablar en esta Copa del Mundo, ¿no? Y no solamente fuera de la cancha, ¿no? Si antes de pasar a esa parte del contexto, tomemos en cuenta que son Bosnia, Qatar y Suiza, sus tres rivales en la Copa del Mundo. Abre el Mundial contra el conjunto de Bosnia y Herzegovina. Algunos dirán usurpando el lugar de Italia o el lugar que le correspondía a Italia en este mundial, que no pudieron estar. Abren con Bosnia y luego tendrán 2 partidos en Vancouver, primero ante Qatar y cerrarán el torneo o la fase de grupos al menos ante el conjunto de Suiza, ¿no? Estas 3 selecciones muy particulares, muy de un nivel medianamente parecido. Bosnia, insisto, eliminando en un repechaje increíble en penales a Italia, siendo un equipo con una generación nueva, pero que depende todavía de su gran leyenda y veterano capitán Edin Dzeko, donde pone sus esperanzas en ataque, ¿no? Si bien es un equipo muy ordenado, con línea de 5, que va a salir ahí en bloque medio a aguantar el balón y salir en velocidad a contragolpe, pero que no es un equipo que podamos tener en el espectro como un equipo que vaya a salir a atacar. Sobre todo porque no va a ser local, ¿no? Viendo en eliminatorias y viendo ese partido contra Italia, Bosnia salió a atacar. Uno, porque estaba en casa. Dos, porque se estaba buscando ese boleto ansiado al Mundial. Pero no es un equipo que por mero sistema dependa o vaya mucho en ataques, más orden el conjunto bosnio. No tanto como Suiza que tuvo una eliminatoria muy buena en su grupo, que avanzó primera, que fue directo al Mundial, que esta vez no tuvo que pasar por repechaje con jugadores de la vieja generación todavía por ahí presentes, como Xhaka, como en este caso el delantero, el 9 delantero Seferovic, que estaría en sus últimas, pero es una Suiza que lleva yendo a la Copa del Mundo desde 2006 de manera permanente, sí o sí clasifican. Es una Suiza que ha avanzado de ronda, 2014 avanzó de ronda, 2018 también jugó octavos de final, pero que es una selección de Suiza que por mucho que tenga cierto talento a nivel mediocampo, a nivel nombres, etcétera, no es una selección que realmente sea tan competitiva como para poder esperar que avancen más allá de octavos de final, en este caso 16 de final, ¿no?
este mundial tendrá como tal esa característica que tendrá una ronda adicional de eliminatorias para la Copa del Mundo, ¿no? Y en este caso, yo a lo que me quiero centrar, y ahorita vamos con la cuarta selección que es Qatar. eh, esta selección de Suiza, yo creo que va a ser la gran favorita del grupo. Si bien no va a ser una selección extraordinaria, siento que va a ser la selección con mayor nivel de las cuatro en este grupo, que, insisto, es un grupo parejo en general. Y por último está Qatar, ¿no? Qatar, que calificó por primera vez a un mundial vía eliminatorias. Recordemos que en el pasado mundial era anfitrión, entonces ya estaba calificado en automático. Y es una selección de Qatar que es bicampeona de Asia. Ganó tanto en 2019 como en 2023 los torneos asiáticos continentales. Y es una selección que ya no trae presión de jugar en casa. Ya sabe lo que es una Copa del Mundo. Ya sabe lo que es que un anfitrión se vaya sin puntos en un mundial, siendo la peor selección de todas. Y en ese quizá desastre un poquito de Qatar en el mundial previo, quizá venga un poco de su fortaleza, ¿no? Un equipo que ya sabe de la experiencia mundialista, que es más maduro, 4 años más maduro que lo que era en el 2022, y que simplemente es una selección que va a dar de qué hablar, que no espero que dé partidazos o que realmente sea un equipo que, que destaque en ese grupo, que pueda aspirar a un tercer lugar, sí, que dependen demasiado de su figura Kraf Afim, que es increíble, que dominó a placer en la Copa Asiática y que es su gran figura. Junto con Almoez salí un poquito a la baja, pero es una selección que parte del orden, parte de su defensa y parte de latigazos y de contragolpes para buscar anotar al conjunto o a su rival en este caso, ¿no? El conjunto de Qatar. Esas son las cuatro selecciones del grupo B, pero hay una particular en este grupo que me llamó mucho la atención y que me gustaría comentarlo, porque va a ser sí o sí un factor dentro de los 6 partidos que se jueguen en este sector, ¿no? Que es la cuestión geográfica, que va a afectar claramente a todas las selecciones y a todos los grupos, porque por primera vez es un mundial que se va a jugar en 3 países distintos, ¿no? Ya tuvimos en su momento 2002 Corea-Japón, Corea y Japón, 2 países diferentes, cercanos, eh, pero en donde los jugadores y selecciones tenían que trasladarse pues de un país a otro, vaya, para disputar el mundial. En este caso van a ser 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, los 3 países que van a tener partidos mundialistas y que va a obligar a selecciones a trasladarse a distancias muy largas. Y un factor clave también aquí es el uso horario. En este caso, tomando en cuenta que Canadá, y por poner ya el ejemplo del que quería hablar, Canadá va a inaugurar el mundial en Toronto, en la costa este, en este caso del continente americano, ¿no? De Norteamérica. Primer partido, 12 de junio, y después tendrá que trasladarse a Vancouver, que está en la costa oeste. De Toronto a Vancouver es un viaje en avión de 5 horas y la diferencia de horas entre una ciudad y otra es de 3 horas, ¿no? Y es de llamar la atención porque si bien Canadá va a tener la misma sede para el segundo y tercer partido, esta, esta logística que están haciendo para que Canadá tenga que viajar de una sede de un extremo de su país al otro para disputar del primero al segundo partido, pues es llamativa, por decir menos, ¿no?
Canadá va a tener que acostumbrar a sus jugadores a ese jet lag, a esas 3 horas de diferencia entre una sede y otra, y a tener que perder ese día en cuanto a traslado, porque, insisto, son 5 horas, si bien son 3 menos y recuperas un poquito, el cuerpo se va a desacostumbrar, pero el tema de la localización geográfica es llamativo, ¿no? Mencionaba antes las sedes de Los Ángeles y Seattle, porque, por ejemplo, el segundo partido de este grupo, que es el Qatar-Suiza, que se juega en el Lumen Field en Seattle, y luego se juega también en el SoFi, en Los Ángeles y en Santa Clara, forma parte de la misma costa oeste, ¿no? Los Ángeles, Seattle y Vancouver, y Toronto en el otro extremo, ¿no? Entonces, va a ser factor, ¿sí? No debería de ser un factor que realmente afecte tanto a Canadá, pero es el primer mundial que va a tener esta experiencia, ¿no? En estos traslados tan grandes, en estas, sí, vaya, en esta relocalización de un partido a otro. Quizá el último mundial que fue muy parecido fue Rusia, país gigantesco en el que también tenían que trasladarse, no sé, de Rostov a Ekaterimburgo y luego volver a Volgogrado y luego viajar a Moscú, en un país tan grande que también tiene varias zonas horarias, pero era el mismo país. Aquí son 3, por lo menos 2. Habrá selecciones que jueguen en 2 países durante la fase de grupos y es algo que va a afectar. Veremos qué tanto a Canadá en sus primeros partidos de la Copa del Mundo. Yo veo a Suiza ganando el grupo B, por encima de Canadá, Bosnia y Qatar. Veo a Canadá avanzando como segunda de grupo por el factor localía, porque quieran o no, tener a 40,000, 50,000 personas detrás de ti en el estadio apoyándote pesa muchísimo, y porque la experiencia de Canadá en este mundial, con lo que ya vivió previamente, va a ser totalmente definitorio, ¿no? Y veo que entre Bosnia y Qatar podrán pelearse el tercer puesto. Lo más probable es que tengamos a un equipo que acabe en 0 puntos, que llegue vivo a la última jornada, pero que termine en 0 unidades. Y, y muchas chances de que en este sector avance un mejor tercer lugar. Habrá que ver cómo se van dando los partidos, pero va a ser un grupo B muy, muy divertido de ver, sobre todo con la selección canadiense que será local sin duda en su Copa del Mundo. Y ahora pasamos al grupo D, a la otra anfitriona que no es México, al otro sector que tendrá ese factor localía como diferencial dentro de las 4 selecciones. Hablo de Estados Unidos, que comparte grupo con Paraguay, con Australia y con Turquía. Un grupo de muy parejo, de 4 selecciones de un nivel muy, muy parejo. Como digo, Estados Unidos siendo la local, el conjunto paraguayo regresando a una Copa del Mundo después de 16 años. Su última experiencia fue en Sudáfrica 2010, teniendo una actuación impresionante dirigidos en ese entonces por Gerardo Martino, a quien en México recordamos no tan bien por su experiencia en Qatar 2022. Una selección paraguaya que cayó en cuartos de final contra España, que sería campeona del mundo en ese torneo, y una selección paraguaya que estuvo a nada de llegar a semifinales en esa instancia, ¿no? Un equipo que en eliminatorias tuvo sus 7 victorias, una que otra derrota, sobre todo de visitante, y 7 empates.
Lo destacado aquí es que es una selección que en 18 partidos de eliminatorias mundialistas únicamente recibió 10 goles, dirigidos por Gustavo Alfaro. Un equipo con un orden defensivo increíble, pero con jugadores como Julio Enciso arriba que pueden destacar y pueden ser diferenciales, ¿no? En algún momento dentro de un partido de fútbol. Jugaron contra Marruecos en amistoso en marzo y fue un gran partido. Y creo que Paraguay va a ser una selección muy, muy interesante de ver, ¿no? Que curiosamente inaugurará el Mundial en Estados Unidos contra el conjunto local en el SoFi Stadium en Los Ángeles. Y, y va a valer la pena ver al conjunto paraguayo, ¿no? De la misma manera Australia que llega ya con una nueva generación después de ir a mundiales seguidos a partir de 2006, no perderse las citas mundialistas, y un equipo con una nueva generación que puede competir en el mundial y que también ha sido un equipo que ha destacado últimamente en Asia, ¿no? Que ha estado ahí 100% siendo protagonista en el torneo de la Copa Asiática, que ya enfrentó a selecciones recientemente de buen nivel y que destacó, que compitió y que siempre nos quedará en el recuerdo esa gran Australia de grandes nombres como el gran Tim Cahill, pero que en otra busca una nueva generación trascender en este mundial. Y aparte, australianos en Estados Unidos hay muchos, tendrán bastante apoyo, ¿no? Y por último, Turquía, que llegó a través del repechaje, eliminando primero a Rumanía y luego al conjunto de Kosovo por 1-0 ambos partidos. Un equipo turco que tiene sus esperanzas puestas en la figura de Arda Güler, este futbolista mediocampista del conjunto del Real Madrid, junto con Hakan Çalhanoğlu, son sus dos más grandes figuras, y que vienen de una Eurocopa 2024 muy buena, llegando a cuartos de final, cayendo contra Países Bajos, pero siendo una selección muy atractiva, que juega muy bien, que ataca muy bien, equilibrada y que se arriesga, ¿no? Una selección de Turquía que va a ser muy divertida de verla en esta Copa del Mundo, con los ojos puestos, como digo, en Güler, este chico que disputará su primera Copa del Mundo. Pero centrémonos en Estados Unidos, el otro anfitrión. Un equipo de Estados Unidos que lo dijeron muchísimas veces en años previos, este es su mundial. Dijeron que en su afán de verse como ese americano patriota que siempre va para adelante, es 2026 vamos a ser campeones del mundo, ¿no? Por lo menos semifinales, porque estamos en casa. Tenemos que llegar por lo menos ahí, a esa instancia, ¿no? Y es una selección de Estados Unidos que llega con un presente muy cuestionable, que en 2022, después de caer en octavos de final contra Holanda, contra Países Bajos, queda fuera. Tenían que reestructurar un poquito su proceso rumbo a este mundial, que decidieron mantener a Berhalter al mando de la selección, pero que después fue manchándose de escándalos extracancha, ¿no? Lo de la familia Reina con Gio Reina, su separación del plantel, toda esa polémica que se generó, que le costó el puesto a Berhalter. Una selección de Estados Unidos que contrató a Mauricio Pochettino para ser el salvador y el que los dirija en la Copa del Mundo, amparándose en el éxito previo que tuvo el técnico argentino, primero con el Tottenham, a quien llevó a una final de la Champions League en el 2019, y después en su participación en el Paris Saint-Germain, que si bien lo llevaron para ganar la Champions en el conjunto parisino y no pudo, tiene esa experiencia de haber dirigido a grandes figuras como Mbappé, como Neymar, como Messi en el PSG.
Y es un técnico con mucha experiencia, ¿no? Que siempre hace a sus equipos ser protagonistas, que jueguen bien, que destaquen. Y buscaban un poco ese impacto mediático de Pochettino, ¿no? Sobre todo para rescatar a Estados Unidos después de una pésima Copa América hace 2 años. Lo trajeron para ganar Nations League y Copa Oro en el 2025, el año pasado, y ni una ni otra. El conjunto gringo cayó primero con Panamá en semifinales de Nations League y luego cayeron contra el conjunto mexicano en la final de la Copa Oro en el verano pasado. Entonces, esa selección que buscaba pues ganar el mundial en su casa ha estado yendo en una bola de nieve constante en el que únicamente ha acumulado problemas, ¿no? A raíz de todos esos fracasos futbolísticos, el entorno se volvió muy, muy tóxico, muy hostil contra su selección, con jugadores históricos como Landon Donovan criticando a cada rato al conjunto estadounidense, con figuras como Tyler Adams, como Christian Pulisic, no en su nivel o en el nivel que esperaría tener de Estados Unidos a sus máximas figuras para aspirar a competir en el Mundial de la forma en la que esperan hacerlo. Y un equipo que llega con muchas dudas, que tendrá el factor cancha y gente a su favor, pero que podría ser algo que eventualmente sea en contra y no a favor del conjunto estadounidense. Algo un poco parecido a lo que sucede en México, que ya hablaremos en otro episodio, pero es una selección de Estados Unidos que no la va a pasar bien, más que disfrutar va a sufrir del mundial, pero aún así los veo avanzando de ronda. Creo que, insisto, como con Canadá, la localía sí o sí tiende a pesar para el equipo que juega en casa. Y siendo un grupo de con niveles muy parecidos, creo que se va a decantar el resultado para uno o para otro en individualidades. Y Estados Unidos, fuera de que no tenga jugadores en su mejor nivel, es quizá el equipo con mayor cantidad de estrellas o de jugadores eh, de clase A en este grupo, ¿no? Un grupo que comparte particularidad con el grupo B de Canadá porque también se jugarán sus partidos en la costa oeste, en Seattle y en Los Ángeles, el SoFi y Santa Clara, el estadio de los 49 de San Francisco. Entonces que en este caso el factor geografía y el factor usuario no será un factor. Realmente tendrán todos la misma hora, traslados cortos y una ventaja para que podamos ver buen fútbol en este grupo, ¿no? Eh, yo veo al conjunto de Estados Unidos, como digo, ya avanzando de ronda. Quizá no los veo como primeros de grupo, yo diría que avanzan como segundo. Me gustaría mucho ver a Paraguay ganando este grupo, aunque está complicado en cuanto al pronóstico y ahí más bien habría que ver cómo queda el panorama después de la primera jornada para ver después los partidos siguientes, ¿no? Estados Unidos abre contra Paraguay, luego va contra Australia y cierra con Turquía, lo cual quiere decir que Australia y Turquía juegan primero, Paraguay en su segundo partido de grupo tendrá a Turquía y luego cerrarán contra Australia. Entonces, en esa combinación de partidos es donde realmente podemos ver, conforme vaya avanzando el torneo, qué tan bien o qué tan mal está el panorama para cada selección y qué posibilidades tienen o no de avanzar a la ronda de 16avos de final en este mundial. Dos grupos interesantes con su contexto muy específico, con selecciones que van a competir en el mundial, que van a ser muy entretenidos de ver, que abren el mundial el 12 de junio, un partido en Toronto, un partido en Los Ángeles,
un día después de la inauguración mexicana. Tendremos primero la inauguración canadiense por la tarde y por la noche la inauguración estadounidense. Dos sectores de grupo que tienen a dos de los anfitriones de la Copa del Mundo y que, insisto, serán 6 partidos de cada grupo, 2 en total, muy divertidos de ver en esta Copa del Mundo. ¿Podemos ver una sorpresa? Sí, podemos ver una sorpresa. No en el B de Canadá. Yo diría que una selección fuerte de este grupo, llámese Australia o Turquía, quedará fuera en esta primera ronda del Mundial, ¿no? Y eso es lo bonito de la Copa del Mundo, que por más que vayamos dando pronósticos y analizando un poquito, el Mundial siempre te da sorpresas, el Mundial siempre te va a sorprender y esperemos que suceda lo mismo en este del 2026. Hasta aquí el análisis del grupo B de Canadá, Bosnia, Qatar, Suiza y del grupo D de Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Próximamente habrá un análisis de los grupos de Sudamérica, Brasil, Argentina, de los que para mí son los favoritos a ganar el Mundial, España, Portugal, Francia, Inglaterra, y por supuesto el análisis completo del grupo de México. Entonces, esta serie de videos, esta serie de capítulos previos al Mundial van a ser eso, análisis, contexto, cómo llegan, la previa, partidos, esperando que lleguen, se consuman, estos últimos 23 días restantes del Mundial para poder por fin dar comienzo a la Copa del Mundo 2026. Dale un like, comenta, suscríbete y nos vemos en el próximo video.